Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, cuando como cristianos estamos pasando por buenos momentos en nuestra vida, siempre decimos que somos el pueblo elegido de Dios. Gloria a Dios, aleluya, claro, porque esto nos hace sentir importantes frente a los demás, en especial frente a aquellas personas que no se encuentran pasando momentos agradables. Y la verdad es que aquellos que aceptamos, me incluyo, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de ser criaturas de Dios a ser considerados hijos de Dios. Hermano, nosotros somos un pueblo elegido, pero para ser parte de ese pueblo maravilloso tenemos que cumplir ciertos requisitos. Aceptar y seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Para poder ser hijos de Dios, para poder vivir como hijos de Dios y sentirnos hijos de Dios. Hermano, si tú cumples lo anterior, Dios nos llama sus hijos. Deuteronomio en el capítulo 14, versículo 1, en la parte A, nos dice la palabra: ustedes son hijos del Señor su Dios. Amigo que me escucha, solo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, llegamos a ser considerados hijos de Dios. No hay otra forma. No busque otra forma porque no la hay. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, su señorío, para poder ser considerados hijos de Dios. La palabra nos dice: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, o sea, en Cristo, les dio derecho de ser hijos de Dios. Por eso le digo, no hay otra forma. Esto quiere decir que nuestro linaje cambia de un linaje perdido en el mundo a un linaje espiritual que va a la vida eterna. No podemos decir que somos hijos de un rey y vivir en el mundo arrastrados como mendigos. Y el ser hijo de Dios y ser linaje escogido, esto nos compromete a trabajar en la obra de nuestro Padre, o sea, nos obliga a evangelizar. La palabra de Dios dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien, o sea, para que evangelicemos las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Hermano, Jesús, cuando era niño, nos dio ejemplo de eso. Desde muy temprana edad, Jesús ya estaba a cargo de los negocios de su Padre. El mismo Jesús nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 49: ¿por qué tienen que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa, o sea, en los negocios de mi Padre? Entonces aquí es donde cabe la pregunta: ¿cuáles son las características de un pueblo o una persona elegida por Dios? Bueno, las características de un pueblo o una persona elegida por Dios son: número 1, que vivimos apartados del mundo, que no ama a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Esto no quiere decir que nos convirtamos en extraterrestres o que vayamos a vivir a la montaña en un monasterio o que seamos ermitaños. No, Señor, eso no quiere decir. Todo lo contrario. El mismo Jesús le dijo a su Padre: Padre, no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, o sea, del mundo.
Ellos, los hijos de Dios, no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es verdad. Les he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago para que ellos también estén preparados para servirte. Y hermano, un hijo de Dios sirve a su Padre, Dios. Y también la misma palabra te dice hoy a ti: tú no eres del mundo, porque la palabra dice: eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Hermanos, nosotros somos únicos en Cristo. Por eso no nos gusta estar mezclados con los que no honran a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Juntos, pero no revueltos. Sencillo. No tenemos nada en común. Esto no quiere decir que nosotros seamos sectarios o que hagamos acepción de personas o seamos sus enemigos. No. Lo que quiere decir es que nosotros como pueblos e hijos de Dios no debemos comportarnos como ellos, que no reconocen el señorío de Dios y su Hijo Jesucristo. Más bien tenemos que ir a ellos a evangelizarlos. Por eso las características de un pueblo o una persona elegida por Dios son: número 2, siendo únicos. Nuevamente, hermano, la palabra hoy te dice: el Señor te eligió a ti dentro de todos los pueblos de la tierra para ser su propio único pueblo. ¡Wow! El Señor hoy te está llamando. Mi estimado hermano, Cristo es nuestro único. Es un Cristo único. Y caminar en Cristo no es nada fácil, porque esto significa que no hay otro como Él entre nosotros. Solo Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, si tú quieres ser parte y quieres ser único en Cristo, no puedes ser como los demás. No puedes, hermano. En la actualidad hay iglesias y cristianos que dicen ser elegidos por Dios, pero no son únicos. Antes, por lo contrario, cada día se parecen más al mundo, porque hacen exactamente las mismas costumbres y tradiciones de la religión pagana que los aleja de Dios y su Hijo Jesucristo. Y la palabra, hermano, nos advierte a nosotros sobre ellos cuando dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo común entre la justicia de Dios y la injusticia del diablo? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Eso nos lo advierte la palabra. Hermano, ser una persona elegida y apartada es luchar por ser único en Cristo Jesús. Y pertenecer al pueblo de Dios, ser hijo de Dios y sentirnos hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios y siguiendo a Cristo como nuestro Salvador y Redentor, esto, hermano, es muy difícil. Nos cuesta mucho, pero la buena noticia es que no es imposible, y esto es lo que Dios quiere de nosotros: que estemos apartados del mundo y siendo únicos en Cristo Jesús. Que tú y yo marquemos la diferencia. Y marcar la diferencia, amigo que me escucha, es renunciar a ese mundo que desconoce la soberanía de Dios y aceptar en nosotros el gobierno de Dios en nuestra vida.
Por eso te pregunto, ¿quieres formar parte de la revolución espiritual de pasar de la oscuridad del mundo a la luz en Cristo? Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, esto es posible. Solo tienes que aceptarlo y comprometerte y creyéndole a Cristo a llevar una vida piadosa guiada de su mano. Yo te invito a hacer conmigo esta oración como primer paso para iniciar la vida eterna, ese camino a la vida eterna, y también es clamar ante Dios que reconocemos el señorío de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Repite conmigo: Dios Todopoderoso, yo quiero ser parte de tu pueblo, como hijo, siendo único para ti. Por eso yo estoy hoy aceptando a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo invito a Él que entre en mi vida, la limpie de todo pecado, pero también que Él la dirija. Que yo sea sellado con el Espíritu Santo y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y yo me comprometo desde hoy a alabarte, honrarte, glorificarte y anunciarte por el resto de mi vida. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.